Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo anda? Hola, profe. Bueno, ahí les pasé por el grupo el práctico número 3. Es la primera, se llama A porque tiene una primera parte, tiene dos partes este práctico. La parte A que la vamos a ver ahora y la parte B que la vamos a ver la otra clase, les voy a pasar un video. ¿Sí? Ya lo pudieron bajar todo. Por eso dice 3A. ¿Lo pueden ver? Ahí en el grupo de WhatsApp lo colgué. Sí, profe. Ya descargamos. Bueno. Comencemos. ¿Cómo les ha ido? ¿Les ha ido bien, no? En el examen, a la mayoría. Sí. Hay muy pocos desaprobados. Bueno. Me dijo la profe que ya les dijo la fecha del parcial, que va a ser el 1 de noviembre, el martes 1 de noviembre. Entonces tenemos 3 clases. Sí, profe. Hasta el martes 1 de noviembre. Bueno, Sí. en el caso que no lleguemos, les voy a dejar, tenemos una clase de consulta al final de repaso y consulta de los temas que no vayan entendiendo, pero es bastante sencillo este práctico. Bueno, seguimos con programación lineal. 2 hojas son. ¿Cómo? Son 2 hojas el práctico de ahora. En la parte A. Sí. Lo que está ahí. Es cortito. Por eso les digo que se divide en 2. Profe, ¿vamos a seguir con la unidad 3 ahora? No, la parte 4, sensibilidad y dualidad. Pero es el práctico 3. No dice práctico unidad 3. Y la unidad 3 es programación lineal. Dualidad, análisis de sensibilidad. Bueno. ¿Quién me preguntó si vamos a seguir con la unidad 3? Yo, profe, pero gracias. Ya nos acabamos de ver. ¿Qué necesitas saber específicamente? No entendí la pregunta. Sí, lo que va a dar hoy es Ya terminamos con la unidad 2, que era del programa Herramientas Básicas de la Programación Lineal. ¿Sí? Ahora comenzamos con la unidad 3, que es Programación Lineal. Si vieron la teoría, la profe ya comenzó, ya van en la 4, creo, ¿no? Ustedes Sí, profe. van en la 4, en inventario van. Sí. Vamos una atrás nosotros. Bueno, en el práctico 3, en la primera parte del práctico 3, vamos a ver lo que es dualidad. ¿Sí? En la segunda parte vamos a ver lo que es sensibilidad. Son 2 técnicas relacionadas con la programación lineal. ¿Sí? En la primera parte, en lo que vamos a ver dualidad, es toda la teoría, ya la vieron, asociada a lo que es la dualidad. ¿Qué es la dualidad? O sea, es cuando de uno de los problemas, es el primal, sale otro problema, profe. Obteníamos otro tipo. Exacto. Con los mismos datos. Exacto. Es una herramienta, decimos que todo problema original tiene un problema asociado que se llama problema dual. El original se llama primal, el asociado se llama dual. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que toda función, o sea, toda función primal, sí o sí tiene una función asociada que es la función dual.
También vamos a ver lo que es el precio sombra, que hacemos en el punto 4, un análisis, una interpretación económica. ¿Qué es el precio sombra? ¿Lo vieron o no? Sí. Lo dio en la teoría, profe, pero no recuerdo qué es lo que era. ¿Alguien recuerda? Así como genéricamente. No. Es el precio que tienen los recursos. Ese es un concepto de economía. No vamos a ver más que el concepto y lo que significa y cómo lo aplicamos o lo interpretamos en nuestra función de maximización o de minimización de acuerdo a la función que estemos trabajando. Bueno, eso nada más. Bueno, comencemos con el punto 1. ¿Qué dice el punto 1? Parte 1, dado el siguiente modelo lineal, que le llamamos primal, me van diciendo si pueden verlo y bajando después. Profe, ahí los números los que están son elevados, los del X, ¿verdad? Está 1 y el cuadrado. X elevado al cuadrado, claro. X, no, X1 y X2. No, X sub 1 y X sub 2. No, X1 y X2 como veníamos trabajando. No, elevado no. Profe, hay una alumna ahí que está pidiendo si la puede aceptar. Sí, esperen un segundo que termine de copiar y después la hacemos. Les doy una tolerancia de 10 minutos, ¿no? La clase comienza a las 3. Son 3:20. Bueno. Comencemos a analizar esta función. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que esto es una continuación o es una herramienta de la programación lineal. En el capítulo anterior, en la unidad anterior, veíamos lo que era programación lineal, cómo construíamos un modelo matemático, cómo obteníamos el óptimo de una función, cómo planteábamos el modelo y una vez planteado, cómo obteníamos el óptimo por 2 métodos. Eso ya tiene que estar así. ¿Cuáles? ¿Cuáles métodos? ¿Cómo obteníamos el óptimo? Por 2 métodos. ¿Cuáles? El óptimo de una función. El gráfico y el simplex, profe. Exacto. Y dependía de qué, elegir uno o el otro.
De la cantidad de restricciones. De la cantidad de variables. De la cantidad de variables. Por ahí vamos. Cantidad de variables. Cuando hay hasta 3 variables, puedo utilizar el método gráfico para obtener el óptimo. Más de 3 variables, debo utilizar el simplex, ¿sí? A partir de 3 variables. Bueno, eso nos determinaba la utilización de un modelo u otro para poder determinar el óptimo de esta función. ¿Qué es lo que hacemos ahora en este? Seguimos con programación lineal. Esto forma parte de la programación lineal. Ahora vamos a ver lo que es análisis de dualidad, es decir, plantear el problema dual que siempre viene asociado a un problema lineal, que se llama primario. En la parte B, lo que vamos a hacer es ver cómo se modifica ese óptimo, o cómo lo podemos modificar a ese óptimo, modificando algunos coeficientes de la función objetivo, ¿sí? ¿Y qué pasa si modificamos esos coeficientes? ¿Qué pasa dentro de nuestro óptimo? ¿Cómo se modifica? Eso es un análisis aparte. Por eso lo dividimos en dos, como para que ustedes lo diferencien bien. Pero es bastante sencillo. Bueno. Ahí ustedes pueden ver en el trabajo práctico que yo les puse un cuadrito como para recordarles cuál es la forma canónica de la dualidad, que le llama, ¿sí? Maximizar esto lo tienen que tener en cuenta porque la forma canónica de la dualidad es una cosa y la forma estándar es otra cosa, ¿sí? Tienen un pequeño signo ahí que hace una diferencia y que por esa diferencia en la variable mayor o igual a 0 o menor o igual a 0, con ese pequeño error ya tenemos mal el ejercicio. Entonces, la forma canónica es maximizar C por X y las restricciones son A por X menor o igual a B y X mayor o igual a 0. Entonces, en la forma canónica tenemos esta función. ¿Cuál es el dual de esta forma canónica? La forma canónica sería como la forma general, como la estructura general, ¿sí? Es esto. Acá, fíjense, identifiquemos, maximizar la función z. ¿Cuál es c? ¿Cuál les parece que es c acá? 8x más 8 y 6. x 8 y 6 son los coeficientes de la función objetivo. 8 y 6 son los coeficientes de la función objetivo. 8 y 6. Ese es c y x es x1. A por x menor o igual a b. ¿Cuál es A? Los coeficientes de cada restricción, profe. Exactamente, los coeficientes de cada restricción. Perfecto. Esto es A, X. ¿Y cuál es B? El término independiente. ¿Cuál? Este, ¿verdad? Este es B. La disponibilidad de recursos. O los términos independientes. Y siempre dijimos que X mayor o igual a 0. Entonces, el dual asociado a este problema lineal es como si fuera todo lo contrario, ¿sí? Es lo contrario. Entonces, ¿cómo sería? Lo ponemos acá y después lo resolvemos. Es lo que les puse acá. Si es maximizar, entonces acá va a ser minimizar. Le llamamos G, pero así como a esta le llamamos Z, ¿no? O sea, es una simbología general. Le podríamos llamar A, B, cualquiera. Generalmente siempre
Se utilizan esas letras. Minimizar G. G lo voy a llamar a mi función. Minimizar. B por I. Sujeto A por I. Fíjense, si este es mayor o igual que 0, si este es menor o igual que B, ¿cómo será? Si dijimos que es todo lo contrario. Vamos haciéndolo paso por paso, yo ya me adelanto. Maximizar C por X, entonces acá es minimizar. Fíjense, A por X es menor o igual que B, acá reemplazamos este es A y este es B, A por X es menor o igual que B, lo podemos ver en este ejercicio. Entonces el dual, ¿cómo será? A por I, que ahora I va a ser mi función, mi variable de decisión, y Mayor o igual. exacto, va a ser todo lo opuesto, ¿no? Mayor o igual que C, dice ahí, ¿no? Mayor o igual que C. Donde I es mayor o igual que C. Bueno. ¿Por qué C? Porque ya vamos a armar la función dual y vamos a ver cómo, ¿sí?, el coeficiente de la función objetivo se transforma en el dual en la limitación de los recursos, ¿sí? Comencemos con el primero. ¿Cómo lo armaríamos? ¿Se ve bien? Sí, profe. ¿Cómo armaríamos el dual? Usaríamos Fíjense. 300, 400 y 320. Exacto, es B por I. Comencemos armando nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo dual y después seguimos con la restricción. Bien. Nuestra función objetivo primal es maximizar Z, 8 más 6, 8 por X1 más 6 por X2. Entonces la dual va a ser minimizar. Voy a poner más. Alcance. Lo pongo al lado, pero es lo que está en rojo, ¿no? Minimizar G. Y acá me dice que es B por I. ¿Cuál es B? Valor de ¿no? las restricciones. Son las restricciones de recursos. En este caso eran horas de mano de obra, horas de mano de obra, máquina y secado, creo. Mano de obra, secado y cocción. Mano de obra, secado y cocción. Bien. Bueno. Entonces me dice que como la tengo que armar al dual, a mi función dual, es A por I. Perdón, B por I. Entonces, ¿qué hago? 300 por Y sub 1 más 400 de este por Y sub 2 más 320 por Y sub 3. ¿Se entiende? ¿Quién me define la cantidad de variables que tengo? Cantidad de restricciones. La cantidad de restricciones que yo tengo en mi función primal, en mi problema primal, me define la cantidad de variables de mi problema dual. ¿Está claro? Porque ahí está todo.
Entonces yo acá tengo 3 variables, y sub 1, y sub 2 y y sub 3 porque tengo 3 restricciones. Ahora voy a las restricciones del dual. Sujeto A. ¿Qué me dice? A por I. A es 5 por I. Por y sub 1. A ver, díctame cómo lo harían. Y ahí tendríamos más 4y sub 2, ¿o no, profe? ¿O no? ¿O Sí, no? sí, por eso digo, díctenme cómo lo harían. Acá, profe, lo que sería así, lo que entiendo yo, ¿no? O sea, todo lo que es columna pasa a ser fila, digamos, algo así. Y más o menos así, pero lo miremos como restricción y como disponibilidad de recursos, como restricción, ¿sí? Estas son las restricciones y esta es la disponibilidad. ¿Recuerdan? O sea, esta era la disponibilidad de recursos que teníamos. Este es el término B, que es el término independiente, me define la cantidad de variables. Si acá hubiera 4, 5, 6, 7, tengo 7 variables. ¿Se entiende? Sí, O profe. sea, todo lo que es disponibilidad pasa a ser variable. Listo. Ahora hago mi restricción. 5y sub 1 más 4y sub 2, porque este está vinculado a mi segunda variable, más 6y sub 3, porque está vinculado a mi tercera variable. Y ahora, ¿qué les parece que falta ahí? Mayor o igual a... Y acá, ¿cómo sería? Si este es menor o igual, no, tendría que ser mayor o igual, ¿no? Porque acá me lo dice. Fíjense, este con un machetito, para que lo tengan en cuenta. Mayor o igual a 8. Exacto, mayor o igual a 8. Perfecto, porque este es C. No le voy a cambiar los colores que se van haciendo. Este es C. Por eso les digo que es como un machete. Entonces, es mayor o igual a 8. Que es mi C. Acá. Sigo con la segunda restricción. ¿Cómo sería? 5y sub 1 5y sub 1. más 8 es, profe. 8y Exacto, sí, 8. más 4y sub 2. Más 8y sub 2. Más 4y sub 3. Mayor o igual a 6 sería ahí. Exacto. Mayor o igual a 6. Exacto. ¿Y falta? ¿Estoy ahí o no? La de no negatividad. Exacto. Y sub 1, y sub 2, y sub 3 mayor o igual a 0. Exacto. Y sub 1, y sub 2, y sub 3, mayor o igual a 0. ¿Sí? Y eso es responder a la consigna que dice en el práctico, obtener el problema lineal asociado, o sea, obtener el problema dual, es eso, porque el lineal asociado es el asociado al primal, o sea, es obtener el dual. ¿Se entendió cómo lo hice? ¿Dudas? Profe, Sí. ¿y eso de la forma canónica siempre la tengo que poner o es nada más por ahora para explicación nada más? No. Esto lo hago para explicárselo, pero fíjense que se los puse porque cuando cambia el signo, ¿sí? Cuando cambia el signo acá, es diferente, son diferentes las restricciones. Por eso se los puse, por eso les hice 2 cuadritos paralelos para que tengan ahí.
Ya vamos al próximo ejercicio. Fíjense que hay dos cuadros, en el segundo hay otro. Forma canónica y forma estándar. Bueno, ¿y esto por qué les parece? ¿Cuál será el significado de esto? Porque esto lo estamos haciendo por algo. Sé que era para dar información sobre otro problema, profe, no recuerdo para qué era. Esto lo vieron en la teoría, ¿verdad? Sí, profe. Ujú. O sea, ¿por qué estudiaríamos como el opuesto? O sea, ¿cuál es el significado, el sentido? Todo está hilvanado, todo tiene sentido. ¿Sí? Venimos estudiando herramientas, cómo se plantea qué es un problema, cuáles son las variables que tenemos en cuenta, cuál es la variable de decisión, cómo construimos un modelo matemático, una vez construido, cómo lo resolvemos. Y este sería como la parte dual asociada, como la Profe, parte que está asociada a mi función. ¿Cuál sería el sentido? en teoría está como que el sentido del dual es ver los precios sombra, que son el costo de los recursos para no vender por debajo de los mismos. Claro, exactamente, es así. Es decir, lo que queremos ver nosotros es el costo de los recursos. ¿Sí? Si suponemos que en realidad la empresa tiene que vender, ¿no? ¿Qué le conviene? ¿Le conviene producir o le conviene vender? Entonces, nosotros determinando el costo de los recursos, ¿por qué el costo de los recursos en particular? Este ejercicio es el ejercicio de la unidad anterior, de las horas de mano de obra, de secado y de cocción que veníamos trabajando. Y el 8 y el 6, si lo recuerdan, era la contribución marginal. Y era lo que ganaba la empresa por el producto 1 o sea, ganaba 8 pesos por el producto 1 y 6 pesos por cada unidad de producto 1 y 6 pesos por cada unidad de producto 2. Uno era cerámico rústico y otro esmaltado, ¿sí? Porque después tenemos que hacer una interpretación económica de esos resultados. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Y el problema primal, entonces, ¿qué era? La contribución marginal. O sea, ¿cuánto ganamos si vendemos esos productos? Ahora, lo opuesto sería cuánto nos cuestan esos productos para ver si nos conviene vender o nos conviene producir. Por eso es que damos vuelta al problema y analizamos el problema dual. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que me conviene, cuál sería el costo de esos recursos. Ahí es donde entra el precio sombra, que en realidad el precio sombra es lo que valen los recursos, es el costo de los recursos. ¿Se entiende, chicos? Es más teórico el concepto del precio sombra, porque no es que lo tenemos que calcular, determinar, ya lo vamos a ver. No, sino identificarlo. En este caso, identificarlo. Y saber para qué me sirve. Sigamos con... ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Ahora o nunca? Bueno, entonces sigamos. Sigamos con el segundo. Yo quiero que ustedes vean la diferencia, porque si no, ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Entre el cuadrito 1 y el cuadrito 2.
Fíjense en el práctico. Aguántenme un segundito, chicos, por fin. Listo. ¿Cómo resolverían entonces el segundo ejercicio? Ay, yo pensé que ya lo habían hecho. Era obtener la fórmula dual, nada más, ¿verdad, profe? Pero hay una diferencia ahí. La M de tener el signo menor igual, tiene igual ahí, profe, también. Exacto, exacto, exacto. Tienen signo igual. ¿Y qué cambia? Cambia. Y la forma, profe, ¿no? Mm, Una forma canónica y el otro la forma estándar. sí, por la forma estándar, exacto. La forma estándar es AX igual a B.
pero en la resolución, ¿sí? En la forma estándar, A por X es igual a B. En el caso de maximizar. Maximizar C por X, o sea, la función C por X, a X es igual a B. O sea, la restricción es igual. No es menor o igual, sino es igual. ¿Y? No habría función dual, profe, porque dice da origen a variables no restringidas. Sí, sí, hay una función dual, exactamente. Sí hay. Ahí va. No es que no exista la función dual, sino que no tiene restricciones de valores. O sea, puede ser cualquier valor, puede ser positivo, negativo, cero. O sea, no hay restricción en cuanto a la variable. En cambio, en la forma canónica, nosotros le ponemos que la variable tiene que ser mayor o igual a cero. En las dos variables. En la dual también, a pesar de que la forma canónica a X es mayor o igual que cero, pero en el dual también Y tiene que ser mayor o igual que cero. En cambio, en el estándar, fíjense que cambia, se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque en vez de haber un menor o igual, acá va a haber un igual. La metodología va a ser exactamente la misma, pero lo que va a cambiar es esto. Las variables no van a tener restricción. O sea, pueden asumir cualquier valor, positivo o negativo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo resuelven? Profe, ahí hay uno que dice la tercera restricción más 12. ¿Está bien o es más 12 X sub 2? A ver. Más 12X sub 2. Claro. Sí, yo lo tengo bien. Sí, está. Ahí les falta. Bueno, corríjanlo. Es más 12X sub 2. Igual le tengo que agregar la parte B. Más 12X sub 2 igual a 40. ¿Cómo lo resolveríamos? La minimización sería 100 Y sub 1 más 20 Y sub 2 más 40 Y sub 3, profe. A ver. ¿Lo hacemos todo? No terminé de copiar y minimizar acá. No quiero ocupar mucho. Es B por Y. Donde A por I es mayor o igual que 0. Bueno. Vamos a la función. Ahí para que lo hagan. Díganme cómo lo harían ustedes. En función de lo que vimos, porque es igual. Como les dije, lo que cambia es la restricción última. ¿Cómo sería? La función dice maximizar Z. Bueno, la voy a tener que borrar, porque si no, no me va a alcanzar. ¿Borro esto? Sí, profe. Bueno.
Mira, ya borro esto. Maximizar z igual a 12x1 más 20x2. Sujeto A. No, perdón, no es este el ejercicio, ¿verdad? 20x1 y 60x más 60x2. Este es el 4. Ya me adelanto. 20x sub 1 más 60x sub 2. Exacto. Perfecto. Sujeto A. 5x sub 1 más 10x sub 2. Igual a 100. x1 más 8x sub 2 igual a 20. Igual, fíjense. Dos x sub 1 siempre van en columna de las variables x sub 1, x sub 2, acuérdense, ya quedan así, y eso nos sirve también para resolver con métodos simples. 2x sub 1 más 12x sub 2. Acá lo que decía el compañero que sí, le falta la x sub 2. Igual a 40. x1, x2 es mayor o igual a 0. Obtener el dual asociado. Fíjense. ¿Cómo sería? El dual sería la minimización de 100y sub 1 más 20y sub 2 más 40y sub 3. Exacto. Si yo no tendría esto, este machetito, cuando es igual, ¿qué pensaría? Que no lo podemos resolver. Mínimo de G. G le llamo. Mínimo de G es igual a 100y sub 1. ¿Están todos de acuerdo? ¿Cuántas variables tiene Sí, este profe. problema? ¿Cuántas variables? 3. Y sub 1, y sub 2 y y sub 3, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, quiero que lo entiendan porque es muy fácil. 20y sub 2 y 40y sub 3. Sujeto A. Muy rápido hay que hacerlo esto. Sujeto A. 5y sub 1 más y sub 2 más 2y sub 3 igual a 20. 5y sub 1 más Y y sub sub 2 2 más 2y sub 3 igual a más 20. 2y sub 3. ¿No Igual a sería 20. mayor o igual? Mayor o igual a 20. Por eso les dije que se fijen acá, en este machete, porque cuando es igual, es mayor o igual a C, al coeficiente de mi función objetivo. Entonces, mayor o igual a 20. Mayor o igual. Ahora, 10 y sub 1 más 8 y sub 2 más 12. Ay, acá. Choca. Más 12 y sub 3. Mayor o igual a 40. Mayor o igual a 40. ¿No es 60, profe? Claro. Mayor o igual a 60. Estaba viendo. Exacto. Mayor o igual a 60. Y lo que dijimos que cambia, y sub 1, y sub 2, y sub 3, sin restricción. Y eso es todo lo que tenían que hacer en el punto 2.
donde dice obtener el dual. Solamente que tienen que identificar la forma estándar. Si es en forma canónica o es en forma estándar. Canónica es menor o igual, estándar igual. ¿Sí? Esa es la única diferencia que tienen que tener presente. Y después, la resolución y el procedimiento es exactamente lo mismo. No se vayan a confundir acá en lo que es disposición de recursos. En los términos independientes sería. Vamos con el 3. El 3 me dice, bueno, determinar el valor óptimo en forma gráfica, no lo vamos a hacer, del problema dual calculado en el punto 1 y analizar los resultados obtenidos. O sea, el 3 no lo haríamos directamente, profe. No, el 3 no lo vamos a hacer porque es método gráfico. O sea, es lo que vimos en la unidad anterior. Profe, pero tenemos que hacerlo con Con método el gráfico, general, ¿cómo con pero con la general? función general o la dual, No. porque en A la ver dual si- tendríamos 3 variables, ¿o no? Bueno, y es hasta 3 variables. Ah, se puede. Ah, pensé que era hasta 2. No, hasta 3 Y a variables. partir de 3, sí. Exactamente. Pero no es impedimento, ¿no? Se puede hacer por simplex también y determinar el valor óptimo. Pero si en el examen, profe, nos piden determinar eso, como dice acá, por el método gráfico, es por método gráfico, ¿sí? Claro, y si dice determinar por simplex, es por simplex. Ajá. Pero ustedes, ¿qué saben de gráfico y de simplex? ¿Cuál es el límite? El Profe, límite, pero por gráfico no tendríamos que incluir z también. O sea, en 3 dimensiones, al ser 3 variables. sí. Entonces lo hagamos por simplex. ¿Cómo lo harían? Y tenemos que armar la matriz primero y de ahí armar el cuadro y empezar a resolverlo, como así. Claro. Y sí. Por eso no lo vamos a resolver, porque eso es como, a ver, es determinar el dual y determinar el óptimo de ese dual, como para hacer un análisis. Profe, entonces tendríamos que hacer minimización por simplex. No, hasta 3 variables podemos trabajar con método gráfico, hasta 3 variables incluidas. Les tiene que dar por el método gráfico y por el método simplex, les tiene que dar exactamente lo mismo. Háganlo, me parece más sencillo, porque no saben trabajar con 3 dimensiones. ¿No lo vieron en matemática 2, no? En mate 3 vimos algo de eso, Ah, pero ¿vieron? no me acuerdo muy bien. Entonces háganlo simplex y ¿Y lo determinen el podemos óptimo. resolver, profe? Sí, lo pueden resolver por simplex. Bueno, entonces el 3 es como muy sencillo. El 4. Vamos con el 4, que quiero que veamos todo lo que es parte A. El 4, que es análisis económico. Análisis, interpretación económica de las variables duales. Porque después comencemos con análisis de sensibilidad en la parte B. Bueno, ¿qué es la interpretación económica de las variables duales? Es analizar los resultados que obtuvimos en la función de acuerdo a los valores que obtuvimos y de acuerdo al significado que tienen estas variables. ¿Qué me dice ahí? ¿Qué me dice en el punto 4? En base al punto 1, es decir, volvemos a trabajar con el ejercicio de mano de obra, horas de secado y de cocción.
Volvemos a trabajar con el mismo ejercicio. Análisis e interpretación económica de esas variables. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí, profe. Cuatro. Es lo que ya teníamos. Maximizar z es igual a 8x1 más 6x2. Bien. Y copio toda la función. Lo pueden hacer paralelo para que lo puedan determinar. Sujeto A y copian la restricción. Minimizar G y copian la función. Bien. Sujeto A y toda la restricción. ¿Qué es lo que se pide en el análisis económico? Realiza la interpretación económica de las variables duales. Bien. ¿Qué era? Lo primero que tenemos que determinar es el significado de Z y el significado de G. Uno era costos, uno era contribución marginal y el otro. ¿Y esto? ¿Cómo, profe? El precio sombra, profe. El precio sombra, el costo de los recursos. Bien, Ujú. tenemos que tener en claro con qué variables estamos trabajando. Con contribución a las utilidades y con el costo de los recursos, el precio sombra, exactamente. ¿Qué me dice la interpretación económica? Que en el óptimo, en el valor óptimo, ¿recuerdan cuál era? No, por el silencio. Bueno, en el óptimo que determinamos en la unidad anterior, en el valor óptimo, ¿sí? La variable dual representa la cantidad que se incrementa la función z por unidad en función a lo que se incrementa la otra función. Es como el costo de oportunidad, algo parecido, como cambia la función ante un cambio, ¿sí? En el término independiente. Tiene una fórmula. Entonces, en el óptimo, en el punto óptimo, lo que se puede ver es el incremento de Z sobre el incremento de B. Es decir, cómo cambia mi función ante un incremento en B. ¿Qué era B? ¿Se acuerdan que B era la disposición de los recursos? Que ahora pasa a ser mi función. Una vez que yo determiné mi primal, óptimo de mi primal,
y mi dual, o sea, una vez que yo tengo las dos funciones identificadas, encontré el dual. ¿Cuál es el significado de esas variables? ¿Cuál es la interpretación económica? Eso es lo que me está preguntando. Entonces, la interpretación económica es cuánto varía la función primal en función al cambio que tienen ¿qué? En función al cambio que tiene el término independiente. En este caso, yo sé que es cuánto varía la contribución marginal ante cambios en la disposición de los recursos. Porque yo sé que B es la disposición de recursos, la disponibilidad de recursos, es la que tenía acá. Acá están las restricciones menores o iguales a B, que es menor o igual a 300. Que el 300 pasa a ser la variable de mi función dual. Entonces, en el óptimo, lo que yo puedo ver con las dos funciones, la interpretación económica es como la interpretación del costo marginal o el costo de oportunidad. ¿Cómo cambia mi función ante incrementos unitarios en la disposición de los recursos? El incremento de por I. Esa sería la fórmula. Y me representa el número de restricción. Esta es en forma general, cómo cambia mi función ante cambio en la disponibilidad de los recursos. Cómo afecta mi contribución marginal la cantidad de recursos que tengo. El aumento en una unidad de un recurso, ya sea mano de obra, para secar, mano de obra, horas de cocción, horas de seca. Acá es el incremento en B por I, que es la función, sobre B sub I. B sub I es el número del recurso que yo estoy analizando. Eso me da Y sub I, que también me representa la función dual. Eso me da un valor que me representa cuánto va a variar mi función objetivo ante un incremento o una disminución unitaria en el término independiente. Profe, Sí, disculpe. ¿Hay en Y sub B tiene un asterisco arriba? sí, Ujú. así es. Decimos que económicamente se puede interpretar el valor de la variable dual como el valor del precio sombra, ¿sí? Que es el precio de los recursos o el costo de los recursos, como le queramos llamar, es lo mismo. Si lo quieren anotar, lo anotan, porque esa es la ¿Cómo dijo, profe? Este es el cálculo matemático y vamos a la interpretación económica. Económicamente, puede decirse al vector de las variables duales. Esta es la variable dual, ¿sí? Y sub i, y sub 1, y sub 2, y sub 3. Vector porque son varias, entonces no es una sola variable, son varias. Entonces, al vector de las variables duales como un vector de precios sombra.
es decir, el precio de los recursos. Entre paréntesis, si lo quieren poner. ¿Sí? Y ahí terminamos con la parte A, porque la parte B es un análisis de sensibilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver en el análisis de sensibilidad? Vamos a ver cómo cambia mi función o cómo se altera el óptimo de mi función ante cambios en los coeficientes y en los parámetros independientes. Entonces vamos a evaluar una función y vamos a ver hasta dónde puede moverse el coeficiente o qué coeficiente se debería mover para que exista un cambio en mi óptimo. Y esto es porque, esto tiene también un significado, porque la programación lineal está basada en el criterio de la certidumbre. ¿Qué quiere decir? Que nos basamos siempre en datos estadísticos ciertos, ¿no? Y nosotros sabemos que en la realidad, o sea, nosotros nos basamos en que las horas de mano de obra son siempre menores o iguales a 300, menores o iguales a 400, menores o iguales a 320. Pero no todos los meses van a ser así, porque los meses que tengamos mayor producción pueden ser diferentes, pueden ser mayores y no necesariamente menores o iguales que 320. O sea, la realidad es totalmente diferente, por eso nosotros realizamos el modelo matemático y nos basamos en un criterio de certidumbre. Ahora, saliendo un poquito de ese criterio de certidumbre, que damos por sentado que los datos son ciertos y que no cambian en el lapso del tiempo, vemos qué pasa cuando cambiamos algún dato y qué pasa con mi función objetivo. ¿Qué pasa con mi óptimo? ¿Se modifica o no se modifica? ¿En cuánto? Esa sería la idea del análisis de sensibilidad. Eso es el análisis de sensibilidad. Es ver qué pasa con mi función cuando se modifican estas variables. ¿Se entiende? No sé, lo vieron en la teoría, no sé qué vieron en la teoría, pero este sería como el aspecto práctico. La teoría tiene que ser la misma, nada más que la desarrollan de otra manera, con definiciones y otro desarrollo. Claro, lo que vimos en la teoría es más o menos qué pasaba si se le cambiaba, por ejemplo, la parte de la derecha, de la izquierda, del coeficiente, esas cosas, íbamos viendo punto por punto. Claro, ¿vieron un ejercicio? ¿Vieron ejercicios o no? De la primera parte que estaba dando usted, recién ya de esto de sensibilidad, ya lo empezó a dar así como definición, la profe. Está bien, está bien. Bueno, para que entiendan qué sería el análisis de sensibilidad. Ahora lo vamos a ver, por eso en la parte B lo vamos a ver con un ejemplo y vamos a ver que cómo cuando cambian, por ejemplo, cuando cambia C, cuando cambia B, qué pasa con el óptimo de esta función que yo tenía ya determinado. ¿Cambia el óptimo? ¿No cambia? Si se maneja dentro de la región factible, ¿puede cambiar o no el óptimo? Esto es todo lo que pasa si es variable básica, cambia, si es variable no básica, no cambia. Bueno, todas estas interpretaciones que hacemos que es plantearnos cambios en esta situación de certidumbre, digamos, porque es en la que nos basamos para hacer todo este modelo matemático, que todos esos datos son ciertos y que no se mueven. Bueno, ahora determinamos todo lo contrario, que sí se mueven y que vamos a ver qué pasa con el óptimo. Eso es en realidad el análisis de sensibilidad. ¿A qué variable responde mi función? Bueno, hasta acá tenemos todo lo que es dualidad. Es muy fácil, entonces me parece que ya hicimos todo. Fíjense que
con el punto 4 termina la primera parte. En base Profe, al punto- podemos hacer el 3. No, el 3 no lo vamos a hacer. A ver, ¿cuál es el 3? El del método gráfico, ¿no? Es el punto Sí, el método gráfico es calcular el óptimo. Fíjense si tiene óptimo la función o no. Pero es tridimensional acá, profe. Y fíjense si tiene óptimo o no, o cálculenlo por el método simplex. Yo lo calculé por uno de los métodos. ¿Por el gráfico lo hizo usted, profe? Yo lo calculé por uno. Después lo controlamos si quieren. ¿Se puede o no se puede hacer por el gráfico? Si el método gráfico me dice hasta 3 variables y tiene 3 variables, ¿se puede o no? Se puede. sí, pero como dice el compañero, acá tenemos X, Y y Z. Exacto. Bueno, entonces lo hago con el método simplex. ¿No? Sí, se va a hacer más fácil. Pues si no, Sí, ya, pero dice que se va a hacer más fácil. Yo coincido. porque come por X, Y y Z y es otro, no es por método de sustitución que hacíamos con dos variables, y es otro método ya que tienen que hacer. Entonces me conviene. Exactamente. Bueno, ¿vieron cómo en realidad ante la ausencia, cómo van surgiendo las explicaciones y las posibilidades? Yo no les puedo resolver todo, aparte es cortito el práctico y no se pueden resolver todo, porque entonces ustedes no terminan pensando cómo lo van a resolver. Yo les termino determinando, fíjense acá, acá, en este signo, igual, mayor, ahí es diferente. Yo les doy las pautas. Y lo que dice el compañero, bueno, a ver, un gráfico tridimensional. X, Y, Z. Lo vimos en Matemática 2. ¿No se acuerdan? No hay problema. Lo hacemos por método simplex. ¿Por qué? Porque cuando vamos a plantear el sistema de ecuaciones, también se nos va a hacer más difícil. Sí se puede, ¿no? Pero me parece que está más fácil por simplex. Y ahí comparamos el resultado. Pero yo lo haría, fíjense. No, no lo voy a decir. Fíjense ustedes. Pero hagan ese análisis que hizo el compañero que está bien. ¿Se puede, no se puede? ¿Por qué no se podría el otro? Eso es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que tienen que hacer también con el análisis económico de las variables. Lo que yo les dije recién, sería como un general. Después tienen que hacer la interpretación económica de esos valores. Acuérdense que en este caso estamos hablando de contribución y de costo de recursos. Puede haber un ejemplo con otros conceptos o con otras variables. Siempre tenemos que determinar de qué variable estamos hablando. Profe, y siempre que teníamos que evaluar nosotros con ese método gráfico, es el problema dual, con las tres variables, ¿o no? Claro, en realidad lo que me pide ahí en el problema 3 es determinar el dual, ¿sí? Que es muy fácil y es lo que hicimos hoy. Yo determino el dual. Una vez que yo determino el dual, saco el óptimo, como si fuera el dual el primal, o sea, como si fuera una función común como la que vimos en el práctico anterior. O sea, es otra función. Ahora, quiero determinar el óptimo de esa función. Que es mínimo, que tiene restricciones, que tiene términos independientes. Hágalo, profe. Háganlo ustedes. Yo no le entiendo, profe, porque en la unidad 2 también había un ejercicio de simplex
con minimización y no lo pude hacer. Sí, me dijo la profe Estela que se los explicó. ¿Y por qué si minimización sería todo lo opuesto de maximización? Pero, profe, ahí el drama es que cuando uno hace la minimización se agregan otros términos. La profe Estela nos dijo que nos iba a enseñar, pero no, todavía no nos dio esa clase con un ejemplo de minimización. Pero sí, cuando yo quise hacer el ejercicio de minimización, ya estamos hablando de la unidad anterior, que no la van a rendir en el 1 de noviembre, pero les voy a sacar la duda. Cuando yo quise hacer el ejercicio de minimización, que era de, el tema es, me parece que era de alimentos, tipo de alimentos, combinación de alimentos para perros, algo así era el ejercicio, no lo tengo acá en práctico 2, pero era combinación de elementos y era minimizar el costo para saber cuál tenía menor costo y así determinábamos la decisión óptima. Me dijeron que lo habían hecho y no lo hicimos. Lo habían hecho en clase, me dijeron. Sí, pero minimización por método gráfico, no por simplex, profe. No recuerdo haber visto simplex así. Claro, porque ese ejercicio creo que tenía varias restricciones, ¿no, profe? Tenía como 5 restricciones, creo que tenía ese ejercicio. El de los alimentos, el de minimizar el costo. Sí, pero era por, como dice el compañero, por método gráfico. Lo vieron con la profe por método gráfico. Exactamente. No lo vieron por método simplex. ¿Es así? Claro, claro. Yo entendí que lo habían visto. Yo entendí todo ayer. Lo estoy buscando. Claro, pero me acuerdo que me dijeron, no lo resuelvan, no lo resolvís. Bueno, de todas maneras no entra simplex. Pero ¿y si nos toca un ejercicio así, profe? Que tengamos que ver lo óptimo, ¿cómo haríamos? Un ejercicio así como, a ver si le quiero entender. El 3, si nos toca así un ejercicio como el 3. Si les toca un ejercicio como el 3, que es un ejercicio como todos los que vimos, obtener el dual lo va a obtener tranquilamente. Y acá el problema sería la cantidad de restricciones, que tendría que ir a hacer un simplex. Porque Claro, nos puede tocar un ejercicio la así. cantidad de variables, perdón, me corrijo si no los confundo. Cantidad de variables, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Hago un simplex. Sé hacer un simplex. No sé hacer un simplex. No sé cuál es el planteo. No saben hacer un simplex. No, el simple por mayorización sí lo sabemos, pero el que no, o sea, lo que la compañera, lo que entiendo yo, es que no podemos hacer de minimización, profe. Claro, pero sí es igual. ¿Y cómo yo lo lo intenté hacer y no me salió. No es igual. Es igual el procedimiento. Más vale que no va a ser igual una maximización y otra minimización. Pero es igual el procedimiento. Claro, profe, pero no me acuerdo yo cómo era que se llamaba, le agrego una constante. Es para que, porque si no, usted pone como venimos haciendo en la maximización, que pone el 1, la matriz identidad, ¿cierto? Sí, Y armamos una matriz identidad, sí. En la maximización tenía que ser 0 o negativo. En la maximización, el último cuadro de simple. En cambio, si nosotros ponemos una minimización como está, armamos el primer cuadro, ya nos quedan 0 o positivo, nos quedan todos. Y en el primer cuadro ya se resuelve si lo hacemos tal cual lo hicimos en la de mayorización. Y viendo un video ahí agregan unas constantes, no me acuerdo cómo se llamaba bien el video que vi, para que se puedan agregarse esos números negativos y de ahí poder seguir haciéndolo al cuadro. Era un lío. Agregar unas variables, sí.
Claro. Pero yo entendí que eso lo habían hecho en la teoría. En realidad entendí mal. No es que la profe me lo dijo. Ustedes me dijeron no lo haga porque la profe lo resolvió. Bueno. A ver. No les va a tocar así tan difícil, pero sí les voy a dejar un videito de explicación de ese ejercicio entonces, porque no llegamos con el contenido, no llegamos al parcial, no llegamos con análisis de sensibilidad, con inventario, no llegamos, entonces no me puedo detener. Sí, les voy a hacer un videito y les voy a pasar. Eso les va a servir más que todo para el final. ¿Sí? Para los ejercicios del final. Porque ahora, en la práctica de este parcial que viene, no lo van a necesitar. Pero sí lo van a necesitar para el final porque la profe puede dar un simplex en el final. Listo, Por profe. minimización. ¿Se entiende? Sí, profe, mejor. Que habían Bueno. varios chicos que tenían duda con ese ejercicio. Ah, sí. Bueno, entonces yo les hago un videito y se los paso. Bueno. Hasta acá, ¿se entiende? Yo creo que se hacen un lío con lo que es minimizar. Porque hasta acá me parece súper sencillo. Fíjense. No lo hagan entonces al 3, hagan lo que es dualidad, obtengan el dual del 3. Y si no saben hacer simplex con minimización, déjenlo ahí, que lo vamos a ver con un video. Para que en la otra clase avancemos con la parte 4. B, que es el análisis de sensibilidad. Y después tenemos que ver la unidad 4, que es problema de inventario. Y ya rinden, y tenemos que tener una clase de repaso como para ver qué es lo que quedó pendiente. En la clase de repaso sirve para que veamos cuáles son las dudas, qué es lo que no entendieron del práctico, qué es lo que les quedó pendiente, no se entendió ese ejercicio cuando se resolvió, lo resolvamos, generalmente lo vamos resolviendo todo. Este es como largo y no llegamos con el tiempo. Profe, y el análisis económico ese, no hay que poner ningún valor ahí directamente. El análisis económico se calcula así. Se los expliqué en forma general y es más que todo analizar cuál es el valor o qué es lo que significan por ahora las variables. Nada más que eso. Si yo les digo calcular, va a ser un coeficiente, como es esto, es el incremento en la función z sobre el incremento en una de las restricciones, ¿sí? B sub i. Pero por ahora me interesa que sepan cuál es el concepto, cuál es el significado y hasta ahí. No llegamos a calcularlo, si llegamos a calcularlo para el final lo vemos, pero sí hoy están en condiciones de hacer una interpretación económica. O sea, lo que no se tiene que poner ahí es que dijo el último, económicamente significa tal y tal cosa, ¿cierto, profe? Un incremento en la función y simbológicamente ustedes esto sí lo pueden hacer y esto se entiende o no. No lo pusimos en números, no lo expresamos en números, pero sí lo podemos expresar en términos generales. ¿Sí? El incremento, ¿cómo impacta en mi función de optimización? Un incremento en mi variable independiente, en mi término independiente. Término, no es variable, no, término, parámetro. B sub i es el recurso, la disponibilidad de recursos 1, 2 o 3. ¿Y este qué significa? Este y sub 1, 2 o 3. Eso es lo que quiero que sepan. ¿Cuánto va a variar el término es independiente, profe?
Sí, pero específicamente, más específicamente, ¿qué sería? El efecto de la variación, profe. Les dicté, exacto, bueno, pero ¿qué les dicté que era este Y sub I? Que le llamábamos, ¿qué? Vector de precio sombra. Vector de precio sombra, les dije. Así se los dicté. ¿Por qué vector? Porque como yo pongo Y sub I, y nosotros sabemos que I puede ser 1, 2 o 3. Entonces, por eso le digo vector de precio sombra, que me muestra que, ¿cuál es el costo de los recursos? No se vayan a confundir, ¿no? Los veo así como... De la interpretación económica me tiene que quedar que lo que yo evalúo es el cambio en la función ante un cambio en mi parámetro B, que en este caso es en mi disposición de recursos. Cambio ¿cómo? Cambio unitario, incremento unitario, por eso es como ¿qué? Como el concepto de costo marginal, ante el incremento de una unidad, ¿sí? Entonces, ante el incremento de una unidad en B, ¿cómo cambia mi función? Eso me determina el precio sombra. En este caso les puse vector porque son varios. O son varios o es uno. Se me determina el valor del precio sombra, que es el valor de los recursos. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Hasta ahí llegamos. No quiero que se confundan más. En la otra clase vemos análisis de sensibilidad.